son los mismos necesariamente, solo que se invierten los polos que ocupan en la relación procesal. El que era demandante pasa a ser demandado y el que era demandado pasa a ser demandante en cuanto a la convención, pero son los mismos sujetos. Entonces dice, de los otros dos elementos, que tenga conexión, no que sea lo mismo, una conexión por razón del objeto o por razón del tipo, o sea, que exista alguna relación, no que sea lo mismo, porque si fuera lo mismo, de lo que estaríamos hablando sería de una confesión. En el ejemplo que tenía yo aquí con su compañero, nos chocamos, ella cree que yo tuve la culpa y por lo tanto me demanda, y yo considero que ella tiene la culpa y por lo tanto cuando contesto mi demanda, además reconvengo. Entonces ahí hay conexión por razón del título, es decir, por los hechos fundantes, porque no invocamos exactamente los mismos hechos fundantes. Ella dice que yo me pasé el semáforo en rojo y yo digo que ella se pasó el semáforo en rojo. Entonces es parecido porque estamos hablando de un hecho de tránsito, pero las circunstancias en las que cada uno dice que ocurrió el hecho de tránsito son distintas. Y hay también en ese caso una conexión por razón del tipo, pero no es necesario que exista conexión de las dos. Con que existiera conexión por alguna de las dos sería suficiente, pero en este caso del ejemplo habría conexión por las dos. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay una pretensión de daños y perjuicios, pero la pretensión mía es que ella me pague daños y perjuicios y la pretensión de ella es que yo le pague daños y perjuicios, entonces no es exactamente lo mismo. Por eso es que no se pide identidad de cosas, porque si digamos ella me demanda a mí bajo el supuesto de este señor se pasó el semáforo en rojo y me causó daños y perjuicios, yo no puedo plantear una recomendación diciendo yo me pasé el semáforo en rojo y entonces le causé daños y perjuicios. Eso es una recomendación, eso es una confesión de los hechos. Entonces es una conexión, exista alguna relación, no que sea exactamente lo mismo. Entonces ese es un requisito. Y luego el otro es que no deba seguirse por distintos trámites. Entonces, si existe una demanda que se esté siguiendo por el procedimiento del juicio ordinario, yo no puedo plantear como recomendación algo que se siga por el procedimiento del juicio oral o que se siga por el procedimiento del juicio sumario. Tiene que ser la misma vía procesal. En el mismo ejemplo, los daños y perjuicios no tienen una vía procesal señalada. En este ejemplo que tenemos, son una cuestión estrictamente civil. Entonces decidimos cuál es la vía procesal aplicable viendo la cuantía de la reclamación. Entonces supongamos que ella me demanda a mí y quiere que yo le pague 200,000 quetzales porque tenía su carrito nuevo que acaba de sacar de la agencia y quedó destruido. Y luego yo le doy un carrito viejito que valía 15,000 quetzales y eso es lo que estoy reclamando. Entonces la reclamación de ella por el monto, 200,000 quetzales, se tendría que tramitar en juicio ordinario. La reclamación mía son 15,000 quetzales por el monto, es un juicio de menor cuantía, por lo tanto se tendría que tramitar por el procedimiento de juicio oral. Entonces en ese caso yo no puedo plantear una reconvención, tendría que plantear una demanda independiente. ¿Dónde vamos ahí? Lo siguiente que tendríamos que hablar respecto a la reconvención es el procedimiento. Tampoco se puede. Entonces tiene que llevarse. Es así, pues, necesariamente tiene que llevarse por separado. Y de todos modos ahí sí va a existir el riesgo de que existan sentencias contradictorias, pero no hay una forma de subsanarlo, porque ya sea para que exista reconvención o para que exista acumulación, se necesita que la vía procesal sea la misma. Porque digamos, sobre todo en un caso tan distinto como este, que es entre un juicio oral y un juicio ordinario, entre un ordinario y un sumario, por lo menos son muy parecidas las cosas, casi que lo que cambia son los plazos. Pero entre un oral que lo lleva por audiencias y un ordinario que lo lleva por plazos, no hay forma de compatibilizarlos en un solo procedimiento. Además de que existe la disposición legal, pero la razón de ser de la disposición legal es eso. Luego, en cuanto al trámite, dice el artículo 122, la reconvención se tramitará conforme a lo dispuesto para la demanda. ¿Y eso qué quiere decir? Lo dispuesto para la demanda es presentar la demanda, el juez
después decide si le da trámite o no, y si le da trámite, emplaza al demandado por 9 días. Exactamente eso tiene que pasar con respecto a la reconvención. Presentada la reconvención, el juez revisa si cumple los requisitos legales, si no los cumple la rechaza, y si los cumple le da trámite y emplaza al reconvenido por 9 días, y ese reconvenido puede adoptar cualquiera de todas las actitudes procesales que le hubieran podido corresponder al demandado. Entonces, igual, si el procedimiento estuvo mal hecho para plantear una nulidad, si la resolución que le dio trámite a esa reconvención fue mal dictada, podrá plantear una nulidad en contra de la resolución, puede plantear excepciones previas con respecto a la reconvención, puede plantear una contestación de la reconvención, puede plantear una contestación de la reconvención con excepciones previas. Cualquiera de todas las actitudes se puede ganar a esa reconvención. Entonces, cualquiera de todas las actitudes procesales que le hubieran correspondido al demandado tiene el reconvenido. ¿Estamos claros? La sentencia solo es una. La sentencia solo es una, el periodo de prueba solo es uno. Entonces, cuando yo contesto la demanda y la reconvengo a usted, el juez no dice se abre a prueba el proceso en cuanto a la demanda, discutimos la reconvención y después se abre a prueba otra vez. No hay apertura a prueba hasta que no exista un pronunciamiento de fondo suyo sobre la reconvención. Entonces, usted plantea excepciones previas, discutimos primero las previas, y si se las declaran sin lugar, entonces ya tendremos que ver si yo me allano a la reconvención, si contesto la demanda o si sigue en mi rebeldía, en su rebeldía, perdón, el proceso en cuanto a la reconvención. Y una vez que tengamos ese pronunciamiento de fondo, hay una sola apertura a prueba, una sola vista y una sola sentencia. Pueden pedir ejecuciones imperatorias, contestar la demanda y pedir una reconvención. Sí. Si lo va a hacer, tiene que ser en un solo memorial, porque la reconvención definitivamente no puede existir aislada. Y las excepciones perentorias, como dice la norma, solo se nacieron después de la contestación de la demanda. En principio, también tiene que ser con la contestación de demanda. Entonces, si usted fuera a hacer todo, tendría un solo memorial de contestación de demanda, excepciones perentorias y reconvención. Entonces, igual tendría un apartado de hechos de la contestación de demanda. ¿Cuáles son sus argumentos? De la excepción perentoria de tal cosa. ¿Cuáles son sus argumentos? De la excepción perentoria de tal otra cosa. Sus argumentos. De la reconvención, sus argumentos. Su fundamento de derecho, que podría ser uno solo. Algunos sí acostumbran ahí separar el fundamento de derecho. No es tan necesario, pero algunos se acostumbran. Fundamento de derecho de la contestación de la demanda y las excepciones perentorias. Y fundamento de derecho de la reconvención. Sus pruebas. Puede ser un solo ofrecimiento de pruebas. Algunos separan pruebas de la contestación de demanda y excepciones perentorias, pruebas de la reconvención. La petición, una sola, pero ahí sí se vuelve un poco más complicada, sobre todo en el tema del trámite. Por eso es que a algún grupo lo puse que hiciera un planteamiento de una reconvención, porque ahí se introducen nuevas etapas procesales y nuevos elementos que hay que ir contemplando en las peticiones de trámite. Y cuando usted llega a la petición de fondo, entonces sigue la estructura que más o menos habíamos dicho. Primero, excepciones perentorias, sus consecuencias, luego que se declare sin lugar la demanda, luego la que se declare con lugar la reconvención, las consecuencias de esa reconvención y que se condene a la otra parte de todas las cosas. Si se habla a prueba y que se exige día y hora para la vista, ¿eso va entre las peticiones del reclamo memorial que presenta? Sí. En las peticiones de su demanda o de su contestación de demanda. Lo que pasa es que, sobre todo en la demanda, ninguna de esas es la etapa procesal siguiente. O sea, cuando usted presenta su demanda, todavía falta que emplace a la otra parte para probar su actitud procesal y hasta después de que existe una actitud procesal de fondo, o sea, contestación de demanda, allanamiento o reconvención. Entonces podemos ver si va a haber prueba o no va a haber prueba. Pero en su demanda usted pide que oportunamente se abra prueba del presente proceso por el plazo de 30 días y siguiente petición que oportunamente se siga media hora para la vista. Siempre lo tiene que plantear. Ahora, cuando usted ya está contestando la demanda, si la etapa procesal siguiente, a no ser que plantee reconvención, entonces es otro tema, pero si solo contesta la demanda o solo contesta la demanda como excepciones perentorias, la etapa procesal siguiente es la apertura a prueba. Entonces usted se pide, después de que pide que se tenga
contestar la demanda, pide que se abra prueba del presente proceso por el plazo de 30 días y la siguiente, la vista, como si no es inmediato, que oportunamente se señale de deber para la vista. Sí, en la demanda se tiene todas las etapas procesales. Sí. ¿Alguna otra duda de la recomendación? ¿No? Descansamos 5 minutos. Entonces vamos a continuar. Algo bien importante que se me había quedado sin hacerles ver respecto a la recomendación es el tema del objeto de la competencia. Cuando uno presenta una demanda, en su estructura de la demanda tiene la de los datos de identificación personal, la representación, la dirección de procuración, el control de notificaciones. Y esa parte, en una contestación de la demanda, dijimos que si ya hubo una comparecencia anterior del demandado, ya no la tendría, del demandado, ya no la tendríamos. Simplemente indica que un dato de identificación personal conocido, si está la representación de calidad directa, ya no indica su dirección de corporación en lugar para recibir notificaciones, hasta que lo va a cambiar. Luego, una demanda que tendríamos. Entonces, todo eso, la dirección de corporación, el lugar para recibir notificaciones y demás, sigue una el objeto de la comparecencia. Es eso que mencionó usted, es importante hacer la distinción. En realidad, como debería de eliminarse esa parte es el objeto de la comparecencia, porque la razón de la gestión en realidad son los hechos. Entonces, el objeto de la comparecencia es en una demanda, para eso plantear el juicio ordinario de daños y perjuicios contra el fundamental. Entonces, su lugar para recibir notificaciones y su lugar de residencia. En una contestación de demanda o en una contestación de demanda con excepciones perentorias, yo no estoy planteando una pretensión. En el caso de la contestación de la demanda, yo únicamente me estoy oponiendo a la pretensión de la otra parte. Incluso por eso es que les decía que la petición de fondo es solo que se declare sin lugar la demanda y que se condene a la otra parte a pagar las cosas. Y en el caso de las excepciones perentorias, lo que tengo es una cuasi pretensión o varias cuasi pretensiones, varias excepciones perentorias, es decir, no son pretensiones en sentido propio. Si quiero que el juez declare algo, que declare que ya se pagó la obligación, o que existe compensación, o que declare que no se dan los presupuestos necesarios para reclamar la declaración que hace el demandante, lo que sea que esté planteando como excepciones perentorias. Entonces, sí tengo una cuasi pretensión, es decir, quiero que el juez declare algo, pero no es una pretensión en sentido propio. Por lo tanto, en esos dos casos, si yo solo contesto la demanda o si contesto la demanda solo con excepciones perentorias, entonces en esa parte del objeto de mi comparecencia simplemente digo comparezco a contestar la demanda en sentido negativo o comparezco a contestar la demanda en sentido negativo e interponer las excepciones perentorias de A, B y C. Nada más. En el caso de que esté planteando una reconvención, sí tengo una pretensión propia, o varias, si fuera el caso, pero tengo por lo menos una pretensión propia, es una demanda lo que va incluido en ese memorial. Entonces, siendo una demanda, el objeto de la parte esta del objeto de la comparecencia debe ser igual que el de una demanda. Entonces, no digo simplemente comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y a venir a la torre donde me hago los siguientes hechos, sino digo, si esperamos con el mismo ejemplo que teníamos aquí como compañera de la reclamación de daños y perjuicios, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y a plantear como reconvención demanda de daños y perjuicios en contra de fulano de tal, de quien desconozco el lugar de su residencia o quien reside en aquel lugar. Y ahí la única diferencia que habría sería que el demandante ya señaló su lugar para recibir notificaciones. Entonces yo no tengo que indicar lugar para recibir notificaciones para el lugar donde pueda notificar al demandante. Porque en su demanda ella señaló ese lugar. Fuera de eso,
indicar qué clase de proceso es, con nombre y apellido, es decir, vía procesal y cuál es el tipo. Juicio ordinario, daños y perjuicios. Tengo que indicar el nombre de la persona, porque aquí sí sigue siendo aplicable la parte del artículo 61, en donde dice nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclaman un derecho. Entonces, tengo que indicar cuáles son sus nombres de apellidos, aunque ya se sabe que la reclamación es en contra del actor, tengo que indicar sus nombres de apellidos, tengo que indicar el lugar de su residencia o la circunstancia de ignorarla, aunque no va a tener alguna utilidad en el proceso, pero de todos modos es un requisito. Y hago la indicación de su lugar para recibir notificaciones, que ya me señaló, pero debo hacerlo de esta forma. ¿Estamos claros con eso? Se puede lugar de residencia y lugar para recibir notificaciones señalados anteriormente. No, porque lo que pasa es que cuando usted me demandó a mí, usted señaló su lugar para recibir notificaciones, eso ya lo tiene, pero no señaló el lugar de su residencia. Usted señaló el lugar de mi residencia, ahora yo tengo que señalar el lugar de la suya, por la circunstancia de ignorarlo. La prescripción igual se interrumpe cuando emplazan al demandante. Sí, al reconvenir. Sí, o sea, si nos quedáramos con esta misma ejemplo de la demanda de daños y perjuicios, esta reclamación de daños y perjuicios está sujeta a un plazo de prescripción de 1 año. Entonces, digamos que ella me demanda al día siguiente, está perfectamente dentro de su plazo, me emplazan tal vez una semana después, todo está bien. Pero digamos que nos tardamos, yo planteo excepciones previas, y nos tardamos año y medio discutiendo esas excepciones previas. Ya para cuando yo reconvenga y la emplacen a ella de la reconvención, ya el plazo de prescripción se agotó. Entonces ella va a poder plantear una excepción previa de prescripción. O sea, respecto a la pretensión que yo tengo, no ocurrió algún acto interrumpido de prescripción. Ocurrió un acto interrumpido de la prescripción de la pretensión de ella, cuando me emplazaron a mí, pero de la pretensión mía en contra de ella no ha pasado nada. El plazo sigue corriendo. Ahí sería bueno entonces lo que había dicho de presentar el memorial de excepciones previas y después presentar, digamos, siempre la contestación. ¿O no? Igual no le cierra porque no la han emplazado a ella de la reconvención. El juez le va a dar trámite a esa reconvención hasta que estén resueltas en definitiva las excepciones previas. Entonces, si estuviera yo en ese supuesto, yo lo que tendría que hacer es presentar mis excepciones previas de este lado y por separado de otro proceso plantear mi demanda en contra de ella y ver que le emplazan todavía dentro del año. Ya después, si quiero yo o si quiere ella, podemos pegar la acumulación, pero tendría que ser por separado para que el acto interruptivo de la prescripción pueda ocurrir todavía dentro de ese año. ¿Alguna otra duda? Entonces, solo veamos a ver si logran ver algo aquí, pero para que veamos ahora que ya saben cuáles son las etapas procesales y en qué consisten, más o menos retomemos aquel esquema del juicio ordinario que nos propone. Entonces, como decíamos, la demanda cumple requisitos. Si no cumple requisitos, el juez la rechaza. Si sí cumple los requisitos, el juez lo admite para su trámite. Un emplazamiento por 9 días en el cual el demandado puede tomar cualquiera de las actitudes procesales, que originalmente es para contestar la demanda, pero puede ser cualquiera de las otras actitudes procesales las que se adopten. Las excepciones previas en los 6 primeros días de ese emplazamiento por el procedimiento de los incidentes, y luego para ver qué de las otras actitudes procesales se va a adoptar, está todo ese plazo de 9 días. El procedimiento de los incidentes propiamente se plantea audiencia por 9 días a la otra parte. Si se refiere a cuestiones de hecho, una apertura a prueba por 8 días. Si no se refiere a cuestiones de hecho que han estado de resolverse en los 3 días siguientes, pues dictado puede recurrir. Se declara como las excepciones previas del expediente, salvo con la incompetencia de la regla. Y si las declara sin lugar, sigue corriendo el emplazamiento, entonces habrá que adoptar alguna de las otras actitudes procesales. Recuerden que la etapa de las excepciones previas no es algo obligado.